Hola comunidad del último huésped, me llamo Gerardo. Lo que voy a contar pasó hace ya muchos años, algo que marcó a mi familia para siempre. A pesar del tiempo todavía lo recuerdo con mucha claridad. Mi abuelito fue un hombre de carácter muy duro con sus hijos. Siempre fue así desde que ellos eran jóvenes. Tuvo 2 hijos hombres y una hija. Crecieron con reglas estrictas y con una forma de vida muy marcada. Aún así, nunca fueron abandonados ni ignorados. Mi abuelo siempre estuvo presente a su manera. Mi padre me contaba que aunque mi abuelito era serio, también era muy responsable. Siempre los apoyó en todo lo que pudo. Incluso cuando no tenía dinero, hacía el esfuerzo. Nunca les negó ayuda y nunca les dio la espalda mientras estuvieron bajo su techo. Cuando mi padre y mi tío se fueron a Estados Unidos, mi abuelito los apoyó. Les ayudó con lo necesario y nunca se opuso a que buscaran una mejor vida. Aunque le dolió mucho que se fueran, siempre entendió que era por un bien mayor. Cuando mi tía se casó y se fue al centro del país, también la apoyó. No puso obstáculos ni reclamos. Mis abuelos siempre pensaron primero en el bienestar de sus hijos. Hasta ese punto todo estaba bien. La familia parecía unida, aunque cada quien estuviera lejos. Mis abuelos eran comprensivos y siempre veían por los demás antes que por ellos mismos. Nadie imaginaba que eso iba a cambiar. Todo se rompió cuando más necesitaban a sus hijos. Ese fue el punto donde algo cambió para siempre. Yo tenía alrededor de 12 años en ese entonces y vivíamos en Estados Unidos. Fue en esa etapa cuando mi abuelita enfermó. Al principio nadie pensó que fuera algo grave. Eso decía mi padre. Mi abuelita siempre se enfermaba y con el tiempo se recuperaba. Era una mujer fuerte y acostumbrada a salir adelante. Por eso nadie se alarmó demasiado. Mi padre y mi tío no podían salir del país. No tenían forma derecha de hacerlo. Mi tía estaba lejos y ya estaba a punto de tener a su bebé. Para ella tampoco era posible viajar. Todos pensaban que la situación se iba a estabilizar. Según me contó mi padre, ellos creían que mi abuelita no estaba tan mal. Pensaban que se iba a mejorar como otras veces. Nadie imaginó que esa vez sería diferente. Con el tiempo me enteré de más cosas. Mi abuelito les hablaba por teléfono y les pedía que fueran a ver a su madre. A veces incluso les pasaba el teléfono para que escucharan su voz. Mi abuelo pensaba que si ellos venían, su mamá se iba a animar. Creía que su presencia podía ayudarla a mejorar. Una de mis tías me contó después que mi abuelito incluso lloraba por teléfono mientras les pedía que regresaran, pero nadie pudo ir. Pensaban que no era tan grave y confiaban en que mi abuelita se iba a recuperar. Hasta que una mañana todo cambió. Sonó el teléfono en la casa y el ambiente se volvió pesado. La noticia llegó por esa llamada. Mi abuelita había fallecido. Fue a partir de ese momento que mi abuelo empezó a alejarse de la familia. Yo era muy joven y no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando. Según cuenta la familia, mi abuelo se encerró por completo. Dejó de contestar llamadas y ya no quería saber nada de nadie. El problema fue tan grande que incluso se negó a que le hicieran un funeral a mi abuela. No quiso velorio, ni misa, ni reuniones. Dijo que no hacía falta, que ella ya se había ido y que no necesitaba que nadie llegara a llorar después de todo. Mi tía, que vivía en el centro del país, fue a verlo. Viajó para estar con él. Pero mi abuelo la corrió de la casa. Le dijo que su madre ya había fallecido y que no había necesidad de que nadie viniera a darle lástima. Dijo que prefería estar solo. Mi papá y su hermano intentaron comunicarse con él muchas veces. Le hablaban por teléfono y mandaban recados con gente del pueblo. Pero mi abuelo ya no quería nada. Lo único que pedía era que lo dejaran solo y que no insistieran más. Ahora que soy grande, entiendo mejor su reacción. Imagino lo triste que debió ser para él. Sentir que sus hijos no estuvieron cuando más los necesitaba, después de todo lo que él había hecho por ellos. La gente del pueblo decía que mi abuelo se encerró en su propio mundo. Ya casi no hablaba con nadie, apenas salía lo necesario. Algunos decían que lo veían seguido en el panteón, cerca de la tumba de mi abuela. Siempre solo y en silencio. Era una situación triste para todo el pueblo.
Algunos lo juzgaban por alejarse así de su familia. Decían que estaba exagerando, pero otros estaban de su lado. Decían que sus hijos no supieron agradecerle todo lo que hizo por ellos. Así fueron los últimos años de mi abuelo. Fue un hombre solitario. Pasaba el tiempo trabajando en su casa y en sus huertas que estaban atrás. No se metía con nadie y tampoco buscaba problemas. Aún así, la gente sentía lástima por él. En esa época también empezaron muchos rumores sobre mi abuelo. Se decía que antes de que mi abuela falleciera, él estaba muy desesperado por encontrar una forma de curarla. Hizo todo lo que pudo por ayudarla. Había ido con doctores y al centro de salud, pero mi abuelita estaba cada vez peor. Mis tíos a veces le mandaban dinero, pero mi abuelo decía que lo único que de verdad iba a ayudar era que ellos vinieran a verla. Eso nunca pasó. Por eso empezó el rumor. La gente comentaba que en su desesperación mi abuelo buscó ayuda con curanderos y brujos. Se decía que preguntaba en el pueblo si alguien conocía personas que se dedicaran a eso. La situación era complicada. Había personas que iban a visitar a mi abuelita cuando estaba enferma. Decían que la casa se sentía apagada y muy triste, pero también comentaban que a veces se sentía pesada, como si el ambiente fuera distinto. Hubo gente que la visitó seguido durante su enfermedad. Son ellos quienes cuentan cómo fue empeorando. Comentan que aunque mi abuelita estaba enferma desde antes, en los últimos días empeoró de una forma muy extraña. Algunas señoras decían que tal vez eso tuvo que ver con las cosas que mi abuelo andaba intentando, que tal vez buscar ayuda con santeros y brujos empeoró la situación. Eso fue lo que se quedó en la memoria del pueblo. Con el paso del tiempo, los rumores alrededor de la vida de mi abuelo no se detuvieron. La gente del pueblo empezó a decir que se estaba volviendo loco. Muchos pensaban que era por la pérdida de su esposa. Decían que la soledad lo había consumido. Se había encerrado tanto en su mundo que ya no distinguía bien la realidad. Comenzaron a verlo hablando solo. Pasaba horas trabajando en sus huertas, incluso hasta la madrugada. Cuando alguien se lo encontraba y le preguntaba cómo estaba, él respondía como si su esposa siguiera viva. Eso fue algo que empezó a llamar mucho la atención. En la zona de las huertas trabajaban otros hombres del pueblo. Algunos de ellos decían que al pasar por ahí escuchaban a mi abuelo peleando con alguien. Decían que gritaba como si estuviera corriendo a una persona de la casa. Les decía que se largara y que lo dejara en paz. No había nadie con él. En otras ocasiones la gente decía que lo veían sentado en una piedra frente a la casa por las tardes. Se quedaba ahí quieto durante mucho tiempo, como si estuviera esperando algo antes de entrar. Nadie sabía qué hacía ni a quién esperaba. A veces cuando alguien lo saludaba, él solo regresaba el saludo. Si alguien intentaba hacerle plática, desviaba el rostro. Evitaba la mirada y no continuaba la conversación. Cada vez estaba más distante. Todo eso no llegó a oídos de mi padre en su momento. La distancia entre la familia era grande. Cada quien estaba en su vida y en su país. Nadie se enteró realmente de lo que estaba pasando. Pasaron algunos años hasta que mi abuelito también falleció. Su partida fue muy extraña. Durante varios días nadie lo había visto. Había gente del pueblo que fueron a buscarlo. Tocaban su puerta y nadie abría. Pensaban que tal vez estaba ocupado o que no quería recibir a nadie. Nadie imaginó lo que había pasado. La casa de mi abuelo no estaba rodeada de muchas viviendas. Era una zona por donde casi no pasaba gente. Por eso tardaron más en darse cuenta. Fue una tarde cuando mi padre recibió la llamada. Le dijeron que habían encontrado a su padre sin vida. Esa noticia cayó como un golpe muy fuerte. Fue un dolor grande para toda la familia. Era la segunda pérdida importante. Pero también dejó una culpa muy pesada, sobre todo para mi padre y sus hermanos. Ellos ya cargaban con la idea de que mi abuelita había fallecido por su culpa. Ahora también decían que mi abuelo se había marchitado de tristeza y de soledad. Después de que mi abuelo falleció, se decidió no vender los terrenos. Al inicio fue por respeto. Nadie quiso deshacerse de nada que hubiera sido suyo. Con el tiempo entendimos que fue la mejor decisión.
3 años después de su partida, nosotros regresamos a México. El regreso no fue algo que quisiéramos, fue una situación complicada. Yo no quería volver. Ya estaba acostumbrado a vivir en otro país, pero mis padres no tenían otra opción. Habíamos cometido un error muy común. Compramos cosas como si fuéramos a quedarnos para siempre. Nunca construimos nada en México, nunca dejamos un lugar preparado. Así que regresamos con muy poco. Lo único que teníamos era la casa de mis abuelos. Yo casi no recordaba ese lugar. Era muy pequeño cuando nos fuimos. El lugar se sentía pesado, no sabría decir por qué. Era una sensación constante que no se iba. La casa tenía 3 recámaras. Mis padres se quedaron con una, mi hermana con otra, yo con la tercera. Había estado abandonada mucho tiempo. Aún así no estaba en malas condiciones. Solo se notaba que nadie había vivido ahí en años. Había un olor que nunca se quitó. Era humedad mezclada con algo más, algo parecido a quemado. Limpiamos, ventilamos, probamos de todo. El olor siempre volvía. Con el tiempo retomamos la rutina. Mi hermana entró a la secundaria, yo a la preparatoria. Todo parecía normal. Pero comenzaron a pasar cosas dentro de la casa. La primera fue con mi hermana. Una noche tocó a mi cuarto, estaba pálida. Me dijo que escuchaba a alguien respirando junto a su cama, a un lado de ella. Esa noche se quedó conmigo. Creí que era el cambio, el cansancio, la casa vieja. Días después me tocó a mí. Estaba solo. Mis padres habían salido con mi hermana. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché un golpe fuerte contra la pared. Fue seco, claro. Me levanté de inmediato. El sonido venía del lado de la cocina. Pensé que ya habían regresado. Salí de mi cuarto. La casa estaba cerrada. No había nadie. Me acerqué a la pared. La toqué. No había nada raro. Golpeé yo mismo para comparar el sonido. Sonó igual. Eso fue lo que me incomodó, porque no había nada que explicara ese golpe. Con el tiempo empezaron a salir más cosas sobre los últimos meses de vida de mi abuelo. Comentarios sueltos, gente que se animó a hablar cuando ya vivíamos otra vez en la casa. Uno de ellos fue un señor llamado Guadalupe. Ya era grande cuando lo conocí. Había sido amigo de mi abuelo desde jóvenes. Trabajaron juntos muchos años y se conocían bien. Él fue quien nos dijo que mi abuelo se había distanciado de él antes de fallecer. Guadalupe nos contó que ese distanciamiento no fue repentino. Dijo que mi abuelo ya se comportaba extraño desde meses antes, desde que mi abuelita estaba muy enferma. Mi abuelo le confesó algo en ese tiempo. Le comentó que había un hombre que lo visitaba en las huertas, no en la casa. Siempre entre los árboles. Ese hombre, según mi abuelo, iba a ayudarlo a sanar a su esposa. Guadalupe pensó que mi abuelo estaba desesperado, que se estaba aferrando a cualquier cosa. Escuchar que hablaba de alguien así le parecía una fantasía, algo que nacía del dolor. No era como si alguien pudiera aparecer de la nada para curarla, pero mi abuelo estaba convencido. No hablaba con duda. Repetía una y otra vez que ese hombre era real, que sabía muchas cosas. Guadalupe se interesó en saber más, no por creerle, sino por preocupación. Le dijo que ese hombre llegaba por las noches, nunca se acercaba a la casa, se quedaba en la orilla de la huerta, lo llamaba con la mano, y mi abuelo lo seguía entre los árboles. No daba muchos detalles de su apariencia, no describía su ropa, ni su estatura, solo hablaba de sus ojos. Decía que eran completamente negros, como 2 canicas oscuras, sin blanco, sin brillo normal. Decía que reflejaban la poca luz de la luna. También decía que ese hombre sabía de todo, que entendía cosas que otros no. Guadalupe decía que escucharlo era incómodo, no porque gritara, sino porque hablaba con demasiada seguridad. Poco después fue cuando la gente del pueblo empezó a decir que lo escuchaban peleando con alguien, que gritaba, que corría una persona de la casa. Decía que se fuera y lo dejara en paz. Nunca vieron a nadie ni supieron con quién hablaba. Guadalupe escuchó esos rumores después, y fue cuando empezó a unir cosas. Nunca dijo nada, no quiso meterse.
Después de la partida de mi abuelo pasó algo más. Hombres que trabajaban en huertas vecinas comenzaron a comentar cosas. Decían que al quedarse hasta tarde, cuando la luz ya estaba bajando, se escuchaban gritos cerca de los terrenos de mi abuelo. Comentaban que eran lamentos largos y horribles, como de un animal, pero con algo humano que no encajaba. Hubo 2 o 3 testimonios, no fueron muchos pero coincidían. Decían que al escucharlos se les erizaba la piel, que sentían una incomodidad fuerte. Después de un tiempo mi padre intentó trabajar las huertas de mi abuelo. Estaban abandonadas desde hacía años. Todo lo que alguna vez estuvo sembrado ahí ya se había marchitado. Aún así mi padre pensó que podía sacarles provecho. Era tierra que antes había dado mucho. Empezó con maíz. Sabía que mi abuelo había vivido de eso durante años. Preparó la tierra, sembró como se debía. Esperó, pero las plantas no crecieron, no brotaron como deberían. Se quedaron pequeñas, luego se secaron. Pensó que había sido mala suerte. Volvió a intentarlo. Probó con otras semillas. Pasó lo mismo. Nada florecía. Todo se marchitaba antes de tiempo. Mi padre no entendía qué estaba pasando. La tierra se veía bien. Después de varios intentos dejó de sembrar. No dijo mucho al respecto. Solo dejó de hacerlo. Fue en esa etapa cuando pasó algo más. Un día regresé de la preparatoria y encontré a mi madre muy alterada. Estaba pálida. Me llamó a la cocina y me pidió que no le dijera nada a mi padre. Me dijo que había visto a mi abuelo dentro de la casa. Eso no tenía sentido. Mi abuelo ya llevaba años fallecido. Mi madre me juró que lo vio. Me dijo que estaba pasando de un cuarto hacia la cocina. En ese momento lo vio parado al lado de la televisión. Estaba de pie, con el cuerpo inclinado hacia adelante, mirando en su dirección. Dijo que tenía la cara muy pálida, los ojos hundidos, el cuerpo muy delgado. La ropa se veía sucia, como si llevara tiempo sin cambiarse. Mi madre gritó. Salió corriendo de la casa sin pensarlo. Estuvo un buen rato afuera. Cuando se calmó un poco volvió a asomarse. Ya no había nada. Decidió no entrar de inmediato. Se fue al patio trasero a lavar ropa. Dijo que no se sentía cómoda dentro. Le costaba darle la espalda a la casa. Sentía que alguien la observaba desde adentro. Me dijo que estaba muy asustada, pero no quería preocupar a mi padre. Prefería guardar silencio. Ese día también me confesó algo más. Me dijo que sentía que mi abuelo no nos quería en la casa, que tal vez no quería que estuviéramos ahí. Me dijo que sabía que lo que hicieron no estuvo bien, dejarlo solo, no regresar cuando su esposa enfermó. Sentía que no tenía derecho de vivir en esa casa ni en esos terrenos. También me dijo que ya le había comentado a mi padre que no le parecía buena idea cultivar las tierras. Sentía que se estaban aprovechando, que tal vez lo mejor era hablar con sus hermanos, ver si vendían el terreno o si tomaban otra decisión. Uno de los hombres que ayudaba a mi padre se quedó una tarde trabajando en la huerta. Llevó a su hijo. El niño tendría unos 10 años. En el pueblo eso era normal. Los niños acompañaban a sus padres al campo. A veces ayudaban, a veces solo caminaban cerca. El hombre contó que eran alrededor de las 6 de la tarde. El sol ya estaba bajando. Todavía había luz suficiente para trabajar. Él estaba revisando una parte del terreno. Su hijo se movía por los alrededores. No estaba a la vista todo el tiempo, pero tampoco estaba lejos. El hombre dijo que estaba concentrado en su trabajo cuando escuchó que alguien gritó su nombre. Reconoció la voz de inmediato. Era su hijo. Fue un grito de miedo. En ese instante pensó en animales. Pensó en una serpiente o un alacrán. En esa zona era común. El grito volvió a escucharse. Venía de entre los árboles. No veía a nadie, ningún movimiento. Dejó todo y empezó a correr. Se metió entre las huertas gritando el nombre de su hijo. Buscó entre los árboles. No respondía a nadie. De pronto vio al niño salir corriendo. Venía llorando. Apenas podía hablar. Tenía la ropa rota. El estómago estaba lleno de raspones. La piel se veía roja, inflamada, como si hubiera sido arrastrado.
El niño cayó de rodillas frente a su padre. Lloraba sin control, apenas podía respirar bien. El hombre lo levantó de inmediato, lo revisó. Fue entonces cuando vio el golpe en la mandíbula. Estaba hinchada. Era claro que había caído de frente contra el suelo. El niño dijo que alguien lo había agarrado. Dijo que sintió que lo tomaron de los tobillos, que lo jalaron con mucha fuerza y cayó de boca. Luego lo arrastraron entre los árboles. No supo hacia dónde, solo sintió el suelo y las ramas golpeándolo. Sintió unas manos fuertes y frías. Dijo que intentó gritar y patear, y que de un momento a otro lo soltaron sin razón. Su padre no quería creerlo, estaba pálido y temblando. Le exigió al niño que le dijera la verdad. Pensó que tal vez estaba jugando, que se había caído. Pero las marcas no coincidían con una caída común. Los raspones estaban en el estómago, en los brazos y los costados. Era como si el cuerpo hubiera sido arrastrado con fuerza por el suelo. El hombre cargó a su hijo y se fue de inmediato. No terminó el trabajo, ni recogió sus cosas. Se fue directo a la casa de mis padres. Quería que alguien más confirmara lo que estaba viendo. Recuerdo bien al niño. Tenía los ojos abiertos de más. No dejaba de temblar. Se aferraba a su padre. Cada vez que escuchaba un ruido volteaba rápido. Después de eso el hombre no volvió a esas huertas. No quiso saber nada de ese lugar. Tampoco permitió que su hijo se acercara otra vez. Aseguró que prefería perder el trabajo antes que arriesgarlo. La historia se regó rápido en el pueblo. La gente empezó a hablar con más cuidado. Ya no lo decían como rumor. Decían que esas tierras estaban mal, que algo seguía ahí, que no era normal. Fue después de todo eso cuando mis padres empezaron a pensar que tal vez necesitábamos ayuda. Ya eran demasiadas coincidencias y cosas pasando en el mismo lugar. Decidieron buscar a un santero. No fue una decisión fácil. En el pueblo ese tipo de cosas siempre se hacen con cuidado. No todos hablan de eso abiertamente. El hombre llegó una tarde. No estuvo mucho tiempo hablando. Desde que entró a la propiedad se notó que algo no le gustó. Caminó por la casa, luego por el patio, después se acercó a las huertas. Dijo que había una identidad pesada en el lugar. No explicó mucho, solo dijo que se sentía desde que uno entraba a la casa. Comentó que no podía afirmar muchas cosas. No conoció a mi abuelo, no estuvo presente en sus últimos días, ni sabía todo lo que había pasado. Aún así, por lo que percibía, creía que había un ser de bajo astral en esa propiedad. Comentó que ese tipo de presencias no aparecen solas, que normalmente son atraídas, y que en este caso lo más probable es que hubiera sido mi abuelo quien la trajo. No por maldad, sino por tristeza y desesperación, por miedo a perder a su esposa. Explicó que cuando una persona está rota por dentro y cuando el dolor es muy grande, es como dejar una puerta abierta y llamar sin saberlo. Dijo que estas cosas se acercan cuando sienten ese tipo de emociones. Fue claro en algo, no estaba asegurando nada, no quería que se tomara como una verdad absoluta, pero dijo que era posible que esa misma energía hubiera empeorado la enfermedad de mi abuela y que también hubiera afectado la mente de mi abuelo. Comentó que era más común de lo que creemos. Cuando hay pensamientos muy oscuros, acompañados de desesperación, se abren caminos que no deberían abrirse. Dijo que estas presencias pueden manifestarse, no siempre ni en todos los casos, pero cuando lo hacen el daño suele ser rápido. Pueden robar energía, acelerar una enfermedad y empujar a una persona a perderse por dentro. También aclaró algo importante. Aseguró que no podían robar almas, que mi abuelo y mi abuela estaban descansando. Esas cosas solo se alimentan de los vivos. Pero dejó claro que podían quedarse, podían arraigarse a un lugar, a una propiedad, y que en este caso la presencia se sentía en toda la extensión del terreno. Comentó que era una entidad fuerte. Fue honesto con mis padres. Les dijo que limpiar el lugar iba a ser complicado, que no era algo sencillo, y que su mejor recomendación era vender la propiedad. Explicó que al ser familia directa de mi abuelo teníamos un vínculo más fuerte, que eso nos hacía más vulnerables y fáciles de manipular. Aún así aceptó hacer una limpia. Lo hizo durante una semana. Trabajó en la casa,
en el patio, en las huertas. Iba y venía. Mi padre no quiso irse. Decía que eran las tierras de su padre y quería trabajarlas, que no podía abandonarlas así. También era evidente que se sentía culpable por no haber estado y haber dejado solos a sus padres. Vender las tierras se sentía como fallar otra vez. Además estaba el pueblo, la gente, los comentarios. Eso también pesaba. Así que se quedó. Pero después de eso las manifestaciones no se detuvieron. Al contrario, empezaron a ser más claras y más frecuentes. Con el paso de los días parecía que la limpia había empezado a funcionar, al menos dentro de la casa. Los ruidos bajaron, las noches se volvieron un poco más tranquilas y por un momento pensamos que todo iba a mejorar. Pero las huertas siguieron igual. Mi padre volvió a intentar sembrar y pasó lo mismo. La tierra no respondía y lo poco que brotaba se secaba rápido. Fue entonces cuando algo más empezó a llamar la atención de todos. Mi padre comenzó a enfermar. No era normal en él, siempre fue fuerte, trabajador y muy resistente. Pero de repente empezó con fiebre, dolores de cabeza muy intensos y un dolor en los huesos que no se le quitaba. Había días en los que apenas podía levantarse. Decía que se sentía cansado todo el tiempo, como si no descansara aunque durmiera. Y poco después comenzaron los sueños. Soñaba seguido con su padre. Lo soñaba llorando, reclamándole, preguntándole por qué no estuvo con ellos cuando más lo necesitaban. El santero nos dijo que eso tenía que ver con la culpa que él cargaba desde hace años, pero también nos explicó algo más. Dijo que estos seres saben leer a las personas, saben dónde duele más, saben qué recuerdos usar, y que lo que esa presencia estaba intentando hacer era debilitar a la familia, poco a poco. Nos explicó que mi padre era el pilar de la casa, que si lograban quebrarlo a él, nos iban a quebrar a todos, y que la forma más rápida de hacerlo caer era usando el recuerdo de mi abuelo y la culpa que mi padre nunca había podido soltar. Mi papá se negaba a irse, se aferraba a la casa y a las tierras. Le decía llorando a mi madre que no quería vender nada, que esas eran las tierras de su padre, que irse sería como abandonarlo otra vez. Pero su cuerpo empezó a fallar de una forma muy alarmante. Llegó un punto en el que sus huesos parecían frágiles. Se lastimaba con facilidad. En una ocasión, caminando por la cocina, se escuchó claramente cómo tronó el hueso de su pierna. No fue una caída ni un golpe, fue solo el sonido seco. Otra noche mi madre me confesó algo que la dejó pensando. Dijo que mientras mi padre dormía, escuchaba crujidos, como si algo dentro de su cuerpo se quebrara lentamente. Decía que no era la cama ni el piso, venía de él. Fue ahí cuando el santero fue muy claro. Nos dijo que ya no había más margen, que como último aviso debíamos dejar el lugar, que si no queríamos vender estaba bien, pero que no podíamos seguir viviendo ahí. Nos dijo que la presencia estaba afectando directamente a mi padre, y que si seguíamos en la propiedad iba a pasar a nosotros también, que no era cuestión de si iba a suceder o no, sino de cuándo. Ese fue el momento en el que entendimos que el problema ya no era la casa, ni las huertas, ni los recuerdos. El problema era que algo no quería que estuviéramos ahí, y estaba dispuesto a enfermarnos para lograrlo. La presión llegó a un punto en el que ya no se podía sostener nada. Mis padres entendieron que seguir ahí solo iba a empeorar las cosas. No fue una decisión rápida. Nos tomó alrededor de un mes salirnos de la casa. Al final todos coincidimos en que era lo mejor. El santero volvió una última vez, solo para hacer una limpia general de la propiedad. Caminó por la casa, pasó por el patio, entró a las huertas. Con el acuerdo de mis tíos, la propiedad se puso en venta. La verdad es que muchos pensaban que no se iba a vender. La reputación del lugar no era buena. En el pueblo se hablaba demasiado. Aún así, la casa y las huertas se vendieron rápido. El dinero se repartió en partes iguales entre los 3 hermanos. A mi padre nunca le gustó la idea de vender. Para él esas tierras seguían siendo de su papá. Aún así, cuando tuvo el dinero supo qué hacer. Lo invirtió bien. Poco a poco logró estabilizarse. Pero la historia no terminó ahí. Las huertas se dividieron y pasaron a manos de varias personas.
La casa también cambió de dueño. En uno de los terrenos donde antes estaba la huerta, se construyó un balneario. No era muy grande, pero estaba bien hecho. Tenía albercas para adultos y para niños, un tobogán, un restaurante amplio. Al principio muchos pensaron que no iba a funcionar. Estaba algo retirado, no parecía buena idea. Pero la verdad es que empezó a irle bien. Llegaba gente de otros pueblos, familias completas, fines de semana llenos. Los sucesos extraños no tardaron en aparecer. Durante el primer año que abrió el lugar se ahogaron 5 niños. Fue algo que sacudió a toda la región. Oficialmente se dijo que fue descuido de los padres, que no estaban al pendiente, que eran accidentes. Pero entre los trabajadores se comentaban otras cosas. Decían que había zonas donde no se sentían cómodos, especialmente en la cocina y en el almacén. Había quienes decían que se sentía pesado, que no les gustaba quedarse solos, que preferían no cerrar tarde. Algunos empleados comentaban que habían visto una sombra oscura moverse entre los pasillos. Otros decían que por las noches se escuchaban ruidos en la cocina, como si movieran los sartenes, como si alguien revisara los cajones. Había mañanas en las que encontraban cubiertos tirados, cajones abiertos. Nada exagerado, pero sí cosas que llamaban la atención. No todos conocían la historia del terreno. Mucha gente venía de pueblos vecinos. Iban solo a pasar el día. Ellos no sabían nada. Pero la gente del lugar sí. Y muchos empezaron a relacionar lo que pasaba con la historia de mi abuelo, con la mala suerte que había rodeado a mi familia. El dueño del balneario nunca creyó en nada de eso. Era muy creyente en Dios. Decía que nada lo iba a asustar, que no existían esas cosas. Nunca cerró el lugar por eso. Yo me fui enterando de todo con el tiempo, conforme fui creciendo. Los comentarios llegaban, las historias se repetían, siempre con el mismo fondo. Lo que sí puedo decir es que desde que nos fuimos de esa casa mi padre mejoró mucho. Su salud cambió, tanto física como emocionalmente. Ya no se enfermaba como antes, ya no soñaba con mi abuelo de esa forma. En la nueva casa nunca pasó nada extraño. Mi madre también tuvo mucho que ver. Rezaba todos los días, todo por la paz de mis abuelos, por el descanso de ambos. Nunca dejó de hacerlo. Hasta hoy mi padre sigue cargando culpa. Siente que los abandonó. Yo intento decirle que no fue así, que hicieron lo que pudieron, pero solo él sabe lo que pasa por su cabeza cuando está solo. Lo único que puedo asegurar es esto. Existen cosas oscuras que no podemos ver, cosas que se aprovechan del dolor, de la desesperación, y cuando las dejamos entrar nos hacen la vida imposible. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Me llamo Ricardo y lo que voy a contar pasó cuando yo tenía 22 años. En ese tiempo estuve trabajando en un balneario que estaba en un pueblo vecino al mío. No quedaba tan lejos, así que todos los días me iba en combi, que era el transporte que usaba la mayoría de la gente para moverse entre los pueblos de la zona. Entré a trabajar en el área de cocina. No tenía mucha experiencia, pero necesitaba el trabajo y tenía ganas de aprender. El balneario ya tenía algunos meses funcionando y la verdad se notaba que los dueños sí le habían metido dinero. Las instalaciones estaban bien hechas. Había albercas para adultos y para niños, un tobogán grande y varias mesas con una especie de cabaña donde la gente se sentaba a comer o a descansar. El terreno era amplio y estaba rodeado de huertas, así que el clima siempre se sentía fresco. El lugar abría 5 días a la semana y normalmente descansábamos lunes y martes. Entre semana el movimiento era tranquilo, pero los fines se llenaba de familias que venían de otros pueblos. Durante el tiempo que estuve trabajando ahí se ahogaron 3 niños. Eso fue mientras yo ya estaba en el lugar. Antes de que yo entrara, según contaban los mismos trabajadores, ya se habían ahogado otros 2. Además de eso empezaron a pasar cosas raras. Yo digo actividad paranormal porque no sé de qué otra forma llamarlo. Al principio a mí no me pasó nada directamente. La mayor parte del tiempo estaba en la cocina, que curiosamente era una de las zonas donde más cosas se comentaban.
La primera historia que escuché fue de una de mis ayudantes de cocina, una señora de unos 45 años, muy trabajadora y muy buena gente. Ella fue quien me enseñó muchas cosas desde que entré. Un día mientras limpiábamos, me contó que en una ocasión vio por el rabillo del ojo a una persona parada en una esquina de la cocina, de espaldas. Cuando me estaba contando eso sentí un escalofrío, sobre todo porque me señaló exactamente el lugar donde había visto la silueta. Me juró que parecía un hombre muy alto, como una sombra oscura, completamente quieta. Dijo que cuando volteó bien para verlo sintió una pesadez muy fuerte en el pecho, algo que nunca había sentido antes, y por eso desvió la mirada de inmediato. Cuando volvió a mirar hacia ese rincón ya no había nada. Aún así se quedó muy inquieta. Ella también me dijo que en ocasiones se quedaba sola en la cocina, a veces muy temprano o ya tarde, aunque fuera solo por unos minutos. En esos momentos sentía claramente como si alguien le soplara el cuello. No era imaginación, decía que sentía el aire pegándole directo en la piel. Por eso varias veces llevó agua bendita y roció la cocina. Me confesó que había escuchado que esas tierras estaban mal desde antes de que construyeran el balneario, que se decía que el antiguo dueño había hecho un pacto con algo oscuro y que por eso el lugar estaba condenado. Fue durante la temporada alta cuando me pasó lo que nunca voy a olvidar. En esos días el balneario se llenaba mucho y en ocasiones nos quedábamos hasta tarde preparando cosas para el día siguiente. A veces era adelantar comida, otras limpiar trastes, acomodar la cocina y dejar todo listo para la mañana. Ese día en particular, la señora con la que yo trabajaba en la cocina se enfermó. Se tuvo que ir temprano. Los otros 2 chicos que estaban en mi área salieron a su hora normal. Yo ya me iba a ir también, pero mi patrón me pidió si podía quedarme un poco más para ayudarle a preparar todo para el día siguiente. Ya me tenía confianza y no era la primera vez que me quedaba. Siempre cumplía con llevarme hasta la puerta de mi casa y además me pagaba ese tiempo extra, así que acepté sin pensarlo mucho. A esa hora ya casi no había nadie en la propiedad. Mi patrón estaba en su oficina improvisada revisando cuentas y su esposa estaba en el área de las albercas. Yo me quedé solo en la cocina. Estaba agachado escogiendo la verdura del día siguiente. Separaba lo que ya no servía de lo que todavía podía usarse. Estaba concentrado en eso cuando sentí que algo pasó corriendo a un lado mío. Fue tan rápido que apenas lo alcancé a ver. Pensé que era un perro. La silueta era pequeña y se movía a 4 patas. Levanté la mirada de inmediato, pero no había nada. Lo más raro fue que no escuché ningún sonido. Solo vi la sombra desplazarse y desaparecer. Me quedé quieto unos segundos. Miré alrededor. No vi nada fuera de lugar. Pensé que tal vez estaba cansado. Seguí con lo que estaba haciendo. Agarré una caja con verdura para ponerla sobre la mesa. Cuando la levanté y alcé la cara al mismo tiempo, vi algo frente a mí. Era una persona parada justo enfrente. Sentí como si mi mente se quedara en blanco. Mi cuerpo se congeló por completo. Parecía un hombre, pero era demasiado alto y muy delgado. Estaba a no más de 1 metro de distancia. Tenía los ojos completamente oscuros, como 2 canicas negras. Del susto solté la caja y me eché hacia atrás, casi pegándome contra la pared. La apariencia de ese hombre era muy extraña. Se veía enfermo. Algo en él no estaba bien. No solo lo veía, mi cuerpo lo sentía. Hasta el día de hoy no sé cómo explicar esa sensación. Nunca la he vuelto a sentir. Es como si todo dentro de ti entrara en un modo de defensa. Como si supieras que eso frente a ti no es algo bueno. Le pregunté qué quería. No respondió, no se movió. Solo estaba parado, encorvado, mirándome. Su piel se veía mal, como si estuviera dañada, como si estuviera pudriendo. Le grité a mi patrón esperando que me escuchara. Pasaron unos segundos y no pasó nada. Volví a gritar. De nuevo solo silencio. Ese hombre no se movía. Era como un maniquí. Yo quería correr, pero mi cuerpo no respondía. Era como si mis piernas no me obedecieran. Intenté gritar otra vez y sentí que la garganta se me cerraba. Me faltaba el aire. No sé cómo lo logré, pero en algún momento pude moverme.
Salí de la cocina corriendo, casi cayéndome. Empecé a gritarle a mi patrón. Su esposa fue la primera en llegar. Me vio pálido y temblando. Me preguntó qué había pasado. Yo le decía que había un hombre en la cocina, que estaba muy extraño, que tal vez estaba tomado. Cuando regresamos a revisar ya no había nadie. La cocina estaba sola. La puerta trasera seguía cerrada con candado. La única salida era por donde yo había salido corriendo. En ningún momento vimos a nadie salir por ahí. Cuando llegó mi patrón me dijo que seguramente estaba muy cansado, que tal vez lo había imaginado. Aún así rezó un Padre Nuestro y me pidió que no le dijera nada a mis compañeros. No quería asustarlos. No pasaron muchos minutos cuando me llevó a mi casa. Durante todo el camino estuve temblando. No podía dejar de pensar en esos ojos. Hasta hoy sé que eso que vi no fue producto del cansancio. Yo sé perfectamente lo que tuve enfrente. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Continuamos. Cuando mi vecino el mudo falleció, comencé a escuchar ruidos en su departamento. Pero lo que más me inquietó fueron los lamentos que se escuchaban durante las noches. Eran exactamente los mismos sonidos que él hacía cuando estaba vivo. Mi nombre es Adilene, soy mexicana y actualmente tengo 35 años. Esto me pasó cuando era pequeña, tenía alrededor de 12 años. Soy hija única y vivía en un departamento con mi papá y mi mamá. El lugar era lo suficientemente grande para los tres. Yo tenía mi propio cuarto y eso era lo que más me gustaba. Justo al lado de nosotros vivía un señor mudo. Siempre con respeto así lo llamábamos. Se llamaba Don Gerardo. Era una persona tranquila y muy amable. Mi mamá se lo encontraba algunas veces en el pasillo. Yo solo lo saludaba de lejos. La verdad es que era muy reservado. No interactuaba mucho con los demás vecinos. Su departamento estaba pegado al nuestro. Estoy casi segura de que su habitación colindaba con la mía. Lo sé porque durante las noches podía escuchar los ruidos que hacía. No voy a decir que hablaba porque evidentemente no podía hacerlo, pero durante la noche se escuchaba como si mantuviera una conversación con alguien. Algunos mudos hacen sonidos muy particulares con la boca. Don Gerardo hacía exactamente eso. Cuando recién llegamos al departamento, esos sonidos me daban mucho miedo. Despertarme en la madrugada y escuchar esos ruidos era perturbador. Más de una vez le pedí a mi mamá que me cambiara de cuarto. Me decía que no. También le rogué que hablara con él o que se quejara. Pero mi mamá siempre decía que don Gerardo no le hacía daño a nadie. Tal vez tenía razón, pero a mí no me dejaba dormir. Con el paso de las semanas empecé a tolerar el sonido. Después simplemente me acostumbré. Aún así había algo que siempre me generó duda. ¿Con quién hablaba casi todas las noches? De verdad parecía que mantuviera una conversación, como si le respondiera a alguien, como si siguiera una plática invisible. Sabía que tenía un gato. A veces aparecía en nuestro departamento para que le diéramos comida. En algunas ocasiones don Gerardo tocaba nuestra puerta para preguntar si lo habíamos visto, pero no creía que le hablara a su gato todas las noches. No sé por qué, pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo. Yo nunca escuché que alguien le respondiera, al menos no una voz clara, y aún así don Gerardo seguía hablando. Recuerdo perfectamente que una noche, durante una de las conversaciones que el vecino mantenía, pude distinguir que una voz le estaba respondiendo. Intenté escuchar con atención lo que la otra persona decía, pero no entendía nada. Parecía ser la voz de un hombre. Pensé que tal vez tenía algún invitado, aunque me pareció raro que estuvieran hablando a esas horas de la madrugada. Además, yo no sabía si don Gerardo también era sordo, así que no estaba segura de si podía escuchar lo que la otra persona le decía. Todo era muy extraño y no lograba darle una explicación clara. Así pasaron las semanas. Algunas veces me despertaba en la madrugada porque don Gerardo hacía esos sonidos muy fuerte y me costaba trabajo volver a dormir. Una tarde mi mamá llegó con la noticia de que el vecino había fallecido. Tenía alrededor de 60 años,
lo cual me sorprendió porque aparentaba mucho menos. Según mi madre, fue en su trabajo de un paro al corazón. Su funeral fue muy sencillo y no se hizo en su departamento, sino en la casa de su hermana. Mi mamá se notaba algo desanimada. Aunque casi no convivía con él, se había acostumbrado a su presencia en el edificio. Su gato siguió yendo a nuestra casa y nosotros nos encargábamos de darle comida. Los primeros días después de su partida, mi cuarto se sentía extraño. Estaba acostumbrada a escuchar los ruidos de don Gerardo y ahora solo había silencio. Esa calma no duró mucho. Una madrugada un ruido me despertó de golpe. Pensé que venía de mi habitación. Encendí la luz y no vi nada. Al poner atención me di cuenta de que el sonido venía del otro lado de la pared. Fue algo muy breve y muy bajito. Pensé que era don Gerardo y en ese momento no recordé que había fallecido. Cuando lo escuché por segunda vez, fue cuando caí en cuenta de que él ya no vivía ahí. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo y me tapé con las sábanas intentando volver a dormir. Pensé que tal vez lo había imaginado, que todavía tenía sueño y estaba confundida. El sonido volvió a escucharse, muy débil. Salí de mi cuarto y fui al de mis papás. Toqué la puerta y cuando mi mamá salió, le conté lo que había pasado. Me dijo que no era posible y que mejor regresara a dormir. Le insistí y le pedí que fuera conmigo para que escuchara. Me acompañó a mi cuarto y se quedó unos minutos, pero no volvimos a escuchar nada. Cuando se fue, dejé la luz encendida el resto de la madrugada. No voy a mentir, durante varios días me dio miedo entrar a mi habitación. De noche y de día se sentía incómodo estar ahí. Siempre estaba alerta por si volvía a escuchar ese sonido. Con el paso de los días todo parecía volver a la normalidad, hasta que un domingo por la noche me quedé despierta haciendo tarea. Mi mesita estaba pegada a la pared que colindaba con el antiguo departamento de don Gerardo. Mientras escribía lo volví a escuchar. Era el mismo sonido que él hacía cuando estaba vivo, como si intentara comunicarse con alguien. Comenzó muy bajito, casi imperceptible, pero lo suficiente para notarse. Me levanté de inmediato y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Los lamentos venían claramente del otro lado de la pared. Me acerqué pensando que tal vez alguien nuevo se había mudado ahí, pero no. Eran exactamente los mismos sonidos. Con los nudillos toqué la pared como si estuviera tocando una puerta. Todo quedó en silencio. A los pocos segundos se escuchó como si alguien caminara de un lado a otro y después no se oyó nada más. Toqué una vez más. No hubo respuesta. Recuerdo muy bien un fin de semana en el que me quedé sola en la casa. Mis papás habían salido a hacer la despensa y yo me quedé limpiando. Mientras barría la cocina, el gato de don Gerardo entró por la ventana. Nosotros lo cuidábamos desde que su dueño había fallecido y ya se había acostumbrado a estar con nosotros. Vi cómo el gato se dirigió directo a mi cuarto. Fui detrás de él para evitar que se subiera a la cama. Cuando entré, el gato ya estaba sobre mi escritorio y comenzó a maullar de una forma muy extraña, como si estuviera alterado. En ese momento volvieron a escucharse los mismos gemidos del otro lado de la pared. Eran idénticos a los que hacía don Gerardo cuando estaba vivo. El gato se tensó por completo. Era evidente que reconocía ese sonido. Me quedé paralizada. Sabía que eso no era normal. Días antes le había preguntado a mi mamá si alguien ya se había mudado al departamento y ella me había dicho que seguía vacío. La familia de don Gerardo aún no iba por sus cosas. Salí de mi cuarto de inmediato y regresé a la cocina. Estaba sola y tenía mucho miedo. No dejaba de imaginar que alguien se asomaría por alguna de las puertas. Cuando mis papás regresaron les conté todo. Les dije que seguían escuchándose los mismos ruidos del departamento de don Gerardo. Le pedí a mi mamá que se quedara a dormir conmigo esa noche. No quería estar sola y necesitaba que alguien más escuchara lo que yo estaba escuchando. En la madrugada sentí que alguien me movía el hombro. Abrí los ojos y era mi mamá. Me preguntó en voz baja si estaba escuchando eso. Presté atención y ahí estaba de nuevo el sonido. Mi mamá me apretó la mano. Las dos estábamos aterradas. Al mismo tiempo sentí alivio. Ya no era solo yo.
Salimos del cuarto y nos fuimos a dormir con mi papá. Al día siguiente mi mamá habló con el dueño del edificio. Vivía en la planta baja. Cuando regresó nos contó que el departamento de don Gerardo seguía intacto. Nadie de su familia había ido por sus cosas. El dueño había entrado para limpiarlo porque quería rentarlo. Fue ahí donde encontró cosas que le parecieron muy extrañas. Había símbolos, recipientes con sustancias raras y figuras que no supo identificar. El olor dentro del cuarto era muy fuerte. Eso lo asustó. Pensó que don Gerardo practicaba algo oscuro y prefirió no tocar nada. Volvió a llamar a la hermana para que fuera a retirar todo. Un día al regresar de la escuela me di cuenta de que había gente mudándose al departamento de al lado. Parecían ser los nuevos inquilinos del departamento que había sido de don Gerardo. Cuando entré a la casa le pregunté a mi mamá y me confirmó que sí, que una familia nueva acababa de llegar. También me dijo que el dueño del edificio había llevado a un cura para bendecir el departamento. No se sentía tranquilo solo con haber sacado las cosas de don Gerardo. Mi mamá le había contado lo que yo escuchaba durante las noches y él no quería que nada de eso afectara a los nuevos vecinos. Con el paso de los días, los lamentos dejaron de escucharse. Ya no volví a oír esos sonidos que me despertaban en la madrugada. A veces escuchaba ruidos del otro lado de la pared, pero siempre pensé que era la familia nueva haciendo su vida normal. Mi madre se hizo amiga de la pareja. Eran jóvenes y parecían tranquilos. Me pidió que nunca les comentara nada de lo que había pasado antes. No queríamos asustarlos ni causarles preocupación. Hasta donde supe nunca se quejaron de nada extraño. Al menos eso era lo que mi mamá me decía. El departamento parecía haberse calmado por completo. Aún había algo que nunca dejó de darme vueltas en la cabeza. Don Gerardo siempre me pareció una persona amable y gentil. Jamás hubiera imaginado que estuviera metido en cosas oscuras. Lo que todavía me genera duda es saber con quién se comunicaba durante las noches, con quién hablaba cuando vivía ahí y con quién siguió hablando incluso después de haber partido. Ese pensamiento nunca me abandonó del todo. Gracias, huéspedes, por quedarse hasta el final y por formar parte de esta comunidad. Les deseo de corazón lo mejor, cuiden a su familia y cuídense entre ustedes. Gracias por permitirnos entrar un momento en sus vidas, en sus rutinas y en esos espacios donde nos escuchan. Me siento muy bendecido por tenerlos en mi vida. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.